Aquí caben distintas visiones del mundo, confrontamos ideas y nos encanta el debate. Son nuestros estelares los protagonistas de los siguientes minutos, en Buena Costumbre. Bueno, estaban esperándose bastante rato nuestros estelares de día lunes, que hoy día hay un pequeño cambio porque no va a estar con nosotros Paz Charpentier, pero afortunadamente le ha pedido a un colega de ella, también abogado, de la Fundación Juntos Más Libres, Gonzalo Saavedra, quien está con nosotros esta mañana. ¿Cómo está, Gonzalo? Muy buenos días. Hola, muy buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación y la oportunidad de estar en este programa. Gracias a Paz, que se fue de vacaciones. Sí, está de vacaciones, Pacita. Está con nosotros Javier Sandoval, consejero regional y militante del partido Igualdad. ¿Cómo estás tú, Javier? Muy buenos días. Muy buenos días, Álvaro, María José, qué gusto compartir nuevamente este programa con ustedes. Así Gonzalo. es, Javier. Muchas gracias, bienvenido a ambos. Partamos contigo, Javier, porque estábamos analizando acá hace un ratito la encuesta CADEM. Hay una brecha consistente entre el apruebo y el rechazo, favorable a esta última opción. Hubo una disminución de esta brecha en uno de los sondeos de la semana, creo que fue anterior a esta, y ahora vuelve a permanecer esta brecha de 10 puntos. Había un comentario, fíjate, en Twitter que a mí me llamó la atención, lo destaqué en el trending topic y señalaba que toda esta llamado intervencionismo para algunos sectores, otros campaña informativa, el despliegue del presidente de la República en la firma de las constituciones, todo eso pareció no surtir efecto, todo lo contrario, el presidente y la aprobación del gobierno baja 2 puntos. ¿Qué te parece este análisis? ¿Tú crees que hay una correlación entre estos hitos del gobierno? Es posible que exista una correlación. Uh-huh. Ahora, también hay que decir, de acuerdo a la experiencia que me ha tocado tener en el trabajo de conversación en los barrios, en los territorios, de volanteo, hay una dificultad que tiene que ver con el desconocimiento de la propuesta del texto. Hay un aspecto ahí que está como trabado, uh-huh. Y por eso es que yo creo que un programa como el de Chile Elige Informado tiene razón de existir. Ahora, sabemos que esto no es del todo fácil porque también hay muchas personas que han silenciado, ¿verdad? Que han mantenido oculta, digamos, su preferencia a nivel regional. Eso se ve muy claramente. Tenemos incluso autoridades que llevan un mes leyendo la propuesta y todavía no hacen pública su posición. Entonces, en ese contexto yo creo que se vuelve más urgente, más necesario que el movimiento social, la ciudadanía informada pueda llevar esta discusión al seno de la familia para poder tratar de destrabar una discusión que a rato está demasiado teñida, demasiado atravesada, ¿verdad?, por el temor y también por la tergiversación que lamentablemente se ha apoderado de gran parte, digamos, del debate. O sea, tú dices que hay personas que no manifiestan su posición por una estigmatización. No, yo creo que hay un cierto oportunismo, ¿no? De ir viendo hacia dónde va la hora y tratar de no quedar casado, digamos, con una posición marcado en circunstancias que acá de lo que se trata es de tener una posición clara, resuelta, construida responsablemente y hecha pública en la medida que las autoridades públicas, las instituciones y quienes protagonizan... ¿Y eso podría mover la aguja, Javier, para un lado u otro, en el caso de que ciertas personalidades, por ejemplo, el gobernador regional, que no ha manifestado su opción, de hecho lo entrevistamos en Buena Costumbre, dijo que todavía estaba justamente leyendo el texto, sí. Esto fue como hace 2 semanitas más o menos, sí, más o menos. ¿Tú crees que eso podría mover la aguja, que algunos líderes, obviamente, el gobernador regional hoy día es electo popularmente, sacó también la más alta votación, entonces, ¿esto podría influir? Podría influir, además que el hecho de no hacerlo enrarece también la discusión, la contribuye a que se mantenga una discusión poco clara, muy opaca, y en la práctica debilita la opción del apruebo y favorece el rechazo, porque en el fondo contribuye a la desidia, contribuye, ¿verdad?, al desinterés por interiorizarse y por conversar los contenidos de la nueva Constitución, que si uno lee, digamos, simplemente los primeros artículos, se puede sorprender del avance que representa en relación a lo que hemos tenido hasta ahora.
Oye, me gustaría traspasar la misma pregunta a Gonzalo Saavedra, abogado de la Fundación Juntos Más Libres, y también agregar esta afirmación que hizo la afamada escritora Isabel Allende, que sostiene que la nueva Constitución ataca los fundamentos del patriarcado, y eso es lo que tiene tan alterada a la derecha. ¿Qué opinión te merece esta expresión de Isabel Allende, Gonzalo Saavedra? Bueno, para mí la escritora podría haber aclarado un poco más qué entiende ella por los fundamentos del patriarcado. Por el momento solamente pareciera ser una especie de enemigo imaginario que se inventaron para tener a alguien con quien rabiar. Por otro lado, para ella debe ser bastante fácil como escritora proponer socialismo para Chile mientras ella vive millonaria en las miles del capitalismo en Estados Unidos. Entonces, la verdad es que no lo establece bien, no sé qué será estos fundamentos del patriarcado. Habla del tema del aborto, pero la verdad es que acá en Chile ya está aprobada la ley de aborto en las 3 causales, entonces no sé cuáles serán estos fundamentos del patriarcado y tampoco sé de qué forma la opinión de ella podría mover la aguja en Chile, siendo que ella vive en Chile hace muchos años ya. Sí, muchos años. Sí, Gonzalo, pero lo cierto, más allá de la opinión de Isabel Allende, sabemos que el texto constitucional, más allá de que no se refiere explícitamente al patriarcado, sabemos que esto es producción de una doctrina, se podría decir, de los grupos feministas, ¿verdad? Por todas aquellas principios o ideología que va contraria al desarrollo pleno de la mujer en igualdad con el hombre. Y en el texto constituyente vemos que la palabra, por ejemplo, género, se repite en muchas ocasiones. Por ejemplo, el artículo 27 habla sobre la violencia de género, en particular al derecho a vivir una vida libre de violencia. Todas las mujeres, niñas y disidencias sexuales y de género tienen derecho a vivir una libre violencia de género en todas sus manifestaciones. Entonces, ¿cómo ve la derecha, tu sector, que este texto, la propuesta de texto constituyente, hable sobre la violencia de género, sobre la igualdad de género, sobre la paridad para determinadas instituciones? O sea, la verdad es que yo tengo entendido que la violencia en sí jamás ha sido algo que en ningún texto, ya sea constitucional o legal, haya sido avalado por la ley. Ya con respecto al tema de igualdad de género, la verdad es que yo no sé en qué otro texto se haya planteado la desigualdad de género. ¿Ya? Claro, existieron algunas normativas. Actualmente yo creo que lo único que podría plantearse como algo desigual sería, por ejemplo, el tema de la sociedad conyugal en materia de régimen matrimonial. Pero aparte de eso, no existe nada más. Y aparte, para estar casado en sociedad conyugal hay que establecerlo expresamente, o bien casarse a través de separación de bienes o participación en los gananciales, pero aparte de eso yo no veo donde exista en la legislación actual desigualdad de género. ¿ya? O sea, en la Constitución y lo mismo vigente. respecto del tema de la violencia, o sea, en la Constitución tampoco. Yo no sé en qué parte aparece eso, creo que es bastante redundante. O sea, ¿te parece que la propuesta constitucional está estableciendo normas que podrían perfectamente no estar? ¿Eso es lo que logro entender de tu respuesta? O sea, que están... Claro, porque, o sea, a ver, la violencia, en el caso cuando esta es ilegítima, porque es legítima cuando viene del Estado a través de sus órganos de seguridad, cuando es ilegítima es ilegal bajo todos los textos, ya sea bajo la Constitución, bajo la ley penal. Entonces, consagrar que uno tiene derecho a vivir en un ambiente libre de violencia, yo creo que podría ser hasta redundante, podría ser más que nada quizás una especie de saludo a la bandera, porque actualmente el robo con violencia está prohibido, pero sigue habiendo robo con violencia, sí. Oye, no obstante ser ilegal. Para ir acercar más la pregunta al hecho concreto, si es que ganara el rechazo y hubiese que, ¿cómo se llama?, convocar a una nueva convención constituyente, ¿ustedes estarían de acuerdo con que esta fuese paritaria nuevamente? Yo hablo por mí en este caso. Sí. La verdad es que yo soy una persona tremendamente a favor de la igualdad ante la ley.
¿Qué quiere decir eso? Yo estoy a favor de que cada persona sea un voto. En ese sentido, hablar de paridad, cuotas y ese tipo de cosas vienen a alterar esa regla básica que viene de la democracia. Porque en el fondo, si yo, incluso en la misma convención constitucional, técnicamente ganaron más mujeres que hombres. No obstante, aquello fue en contra de las mismas mujeres. Claro, la paridad operó a favor del hombre. En lo personal, claro, en ese sentido, por mí, si ganaran, qué sé yo, si una futura convención estuviera compuesta por puras mujeres porque ganaron democráticamente, porque así la gente lo quiso, muy bien, ¿ya? Si son más mujeres que hombres, no tengo problema. Para mí, la diferencia entre hombre o mujer no tiene mucha relevancia. A mí lo que me importa es que la composición de la convención de un parlamento esté en base a lo que la gente decidió democráticamente y no a cuotas establecidas por leyes. Okay. Yo creo que eso es lo más democrático. Claro, bueno, lo más democrático en décadas anteriores era que estuviera compuesta los organismos por solamente hombres. En este caso, tal vez si hubiese sido mujer, si te habría molestado, o si hubiesen puras mujeres en el ámbito de la política como hombre, quizás habría provocado una cierta disconformidad. O sea, a mí me molesta que no sea democrático y de hecho las cuotas, las paridades son antidemocráticas porque en el fondo vienen a romper la lógica de una persona, un voto. Y para mí todas las personas son iguales. Entonces, porque para mí un principio fundamental democrático es la igualdad ante la ley y las cuotas, los escaños reservados vienen a alterar dicho principio. Sí, Javier, ¿cuál es el contrapunto? ¿Tienes algún contrapunto ahí? Sí, discrepo con Gonzalo, o sea, pienso que la realidad social que se ha construido al amparo de esta Constitución y al amparo del patriarcado a lo largo del tiempo, digamos, es antidemocrática, independientemente de que lo establezcan o de que se utilice en mayor o menor medida el concepto. Entonces, creo que si hablamos de igualdad ante la ley, justamente ese afán es una de las razones principales para promover una nueva constitución, porque la actual ha impedido la igualdad ante la ley. Y tenemos hoy día una Carta Magna que establece no solo la paridad en términos de las reivindicaciones históricas que a pesar de la vieja constitución ha logrado hacer avanzar, ¿verdad?, el movimiento de mujeres y la sociedad civil organizada. Tenemos una serie de articulados que están, por supuesto, comunicados unos con otros, que avanzan sustantivamente en esta materia, y eso es lo que habría que discutir. Por ejemplo, el trabajo doméstico, que pasa a ser ahora una categoría reconocida por el Estado y de la cual se tiene que hacer cargo. Las cuidadoras, por ejemplo, que me toca trabajar con ellas permanentemente y vemos que la violencia estructural de los sistemas de salud y del mercado, en definitiva, a la función fundamental que desarrollan, es atropelladora, es vejatoria, es patriarcal. Todo eso hoy día va a tener una oportunidad de ser corregido gracias a este enfoque de género que tiene la nueva Constitución, y lo mismo sucede si lo traspasamos a los derechos de la naturaleza y de la convivencia, digamos, con los entornos. Todos esos elementos que están conectados unos con otros hablan de una Constitución que aspira a superar lo que ha permitido hoy día una Constitución patriarcal, rígida, autoritaria, y lamentablemente los argumentos de la derecha permanentemente están puestos en lo que no está en la Constitución, en supuestos, y no observar estos elementos que están siendo un aporte de una Constitución, además elaborada en forma paritaria y por primera vez democrática. Si miramos algunos antecedentes recientes, digamos, como por ejemplo las voces del rechazo, cómo se alinearon en torno a proteger a Martín Pradenas, ¿verdad? Un imputado de... Pero eso es falso. Bueno, pero se vio aquello, o chistes como el del propio expresidente de la República, Sebastián Piñera, hablando de los vivos encima de las mujeres que se tienen que hacer las muertas, y todo ese imaginario que vemos que se permeó con tanta facilidad el poder. ¿Cómo podríamos hablar entonces de una institucionalidad sana? ¿Cómo podríamos hablar de un texto que garantizara
los derechos de las mujeres y los derechos de las relaciones de poder armónicas entre mujeres, hombres, etcétera, cuando en la práctica teníamos una cultura totalmente marcada, digamos, por estas relaciones de dominio. Gonzalo Saavedra, tienes un minuto para replicar. Sí, claro. Pues, Sí. te quedas tú con la última palabra en un minuto, por favor, se nos acaba el tiempo. Dale. Me parece sorprendente lo que dice Javier, porque históricamente quienes se opusieron al voto femenino fueron la izquierda acá en Chile. Y cuando Javier hace referencia al expresidente Piñera con respecto a esos dichos, hay que tener en cuenta también que fue el mismo presidente Boric quien antes de su campaña fue acusado por un tema de acoso sexual y que fue reconocido por la misma víctima y que posteriormente quizás por presiones fue acallada esta misma víctima que fue de acoso sexual por parte del actual presidente Boric. Entonces, acá no pueden venir a, en el fondo, tomar las banderas de la violencia contra la mujer, sectores que históricamente han abusado contra la mujer, primeramente no permitiéndoles el voto, ¿ya? Y el tema de sacar a Martín Pradena y asociarle una defensa a sectores del rechazo a mí me parece ya ridículo, porque eso no tiene ningún asidero. Es parte de una fake news que anda dando vueltas, ¿ya? Hay un texto, Gonzalo, hay un texto que permite terminar con esas prácticas. Ese es el texto de la nueva Constitución. La vieja Constitución las avala, las permite o las silencia, porque recordemos que el machismo es tolerado principalmente por omisión. Entonces, eso es lo que ha ocurrido históricamente y lo que ha permitido la vieja Constitución. Esta garantiza, da fundamentos para que las leyes se hagan cargo en profundidad de este tema y eviten ese tipo de relaciones de dominio y de abuso. Oye, y así fue como se nos fue el tiempo. Así fue como se nos fue el tiempo. Gonzalo Saavedra, te agradecemos mucho que hayas participado en esta conversación de Estelares en Buena Costumbre. Abogado de la Fundación Juntos Más Libre, Gonzalo Saavedra. Gracias, buenos días. Buenos días, muchas gracias, Javier. Está muy bien. Hasta luego, muchas gracias. Chao, Javier, muchas gracias por estar acá y nos encontramos el próximo lunes si es que vuelve de sus vacaciones para Charpentier, porque una vez se las prolonga, así que ahí veremos qué pasa. Chao, que esté muy bien. Está muy bien. Chao. Chao.